Hola. Bueno, hoy comenzamos con la primer parte del programa. Antes de despedida de la última, les dejo la portada de Arié, los secretos, lo obvio, los enigmas, la escena. Y Car, el dato suelto no, incluido en una secuencia temporal. Incluido en una escena, criterios discontinuistas, incluidos en una escena, criterios continuistas. Bueno, entonces, para comenzar la primera parte, yo les voy a decir qué me tiene que quedar logrado al final de la clase. Al final de la clase yo tengo que tener armada la noción de conciencia, la de representación y la de pasión. Así que ahí voy. Para llegar a eso, yo tengo que construir algunos escenarios previos para situar la significación del aporte cartesiano. Dos escenarios voy a dibujar donde situarlo, entender su lógica, entender su mundo, entender su desafío, entender su escena. Para lo cual les voy a pedir que acá tengo ¿qué es esto? Un telescopio. El telescopio, como metáfora de la conciencia, estoy empezando por el final, los tiene que acompañar toda la clase. Esto es un método, es una forma de escudriñar los cielos. Así hacía Galileo. Así hacía Descartes, que es un hombre de ciencia, que anda en la física, en la luz. Entonces, el telescopio va a ser la metáfora de la conciencia a la cual yo tengo que ir llegando, y ya que estoy con el telescopio, mirando los cielos, el primer escenario que quiero dibujar es el Star War, la lucha por el diseño de los cielos, la lucha por atrapar científicamente la luz. ¿Por qué hay que atraparla? ¿Y por qué hay que luchar? ¿De quién son los cielos? Sí, los cielos son de Dios, son de Dios. Y así lo dice el Dante. Y el Dante es el primero en mirar los cielos con un ojo buscando a Dios y con el otro mirando las constelaciones, las estrellas, la astronomía, la astrología y diciendo secretamente: yo soy de Géminis. O sea que cuando yo me muera voy a ir al cielo, pero tengo una casa en el cielo. Todos tenemos nuestra casa en el cielo. El horóscopo. Dante tenía Géminis. ¿Y ustedes qué lugar en el cielo tienen? Escorpio, Virgo. Cada uno tiene su lugar en el cielo, dice el Dante. Entonces, la escena previa a Descartes, yo la voy a dibujar para que se entienda el estallido de este grupo de gente que es Descartes y un grupo que consta de Kepler, Copérnico, Comenius, Tycho Brahe, Giordano Bruno, el mismo Galileo. Ese grupo de amigos conforma una mentalidad, como diría Strasser, que está pretendiendo una nueva lógica para mirar el mundo. ¿Dónde está ese grupo? Bueno, vamos a un lugar no central como es Roma, no central como va a ser París para Descartes, sí periférico. Ese lugar es Praga. Y en el 1500 y pico aproximadamente hay un rey en Praga. A ver dónde está el rey en Praga. Sí, este rey, un Austria, que en su corte reúne, Rodolfo II, que en su corte reúne astrólogos, alquimistas, numerólogos, cabalistas y este grupete de amigos. De manera tal que hay una libertad de pensamiento tan feroz que podemos observar en Giordano Bruno qué pasa cuando la astrología
se convierte en astronomía por la intersección de la matemática. Ya un Kepler, ya un Copérnico está diciendo que el centro es el Sol. Gran desastre. Kepler le compra la data astronómica de observaciones astronómicas a Tycho y trata de inteligirla, de encontrar alguna regularidad que la habita y no lo logra. ¿Y por qué no lo logra? Porque los mapas con los que se movían son los mapas del cielo del Dante, los mapas del cielo aristotélicos, de mundos circulares, sublunares, supralunares, llenos de presencias. En los supralunares están los santos, como el cielo de la Sixtina, de Miguel Ángel, donde están todos. Uno mira el techo y están todos en el cielo. Los profetas, los santos, están todos en el cielo. Bueno, ese cielo de presencias, de mundos sublunares y supralunares, pero circular, es el cielo que tenemos en la cabeza, al cual nos vamos cuando nos morimos, decimos en forma espontánea y sin pensar. Ese es el cielo que con la matemática va a quedar vacío. Ese es el cielo que observado con el telescopio por Galileo dice, no, yo veo los anillos de Saturno, yo veo las lunas de Júpiter, yo no veo eso que se dice. Entonces de acá voy a sacar un pequeño concepto, la ciencia. Fíjense que acá hay un tema entre la data empírica, las colecciones de datos que vienen del observatorio, y los mapas interpretativos que se traen. Y no calzan. Salvo que hay un momento que Kepler estira el círculo aristotélico que estaba haciendo obstáculo, lo estira y lo convierte en una elipse. Y de golpe, toda la data se ordena. Y de golpe, Kepler saca la primera ley científica, que permite entrever la regularidad de cómo circulan los astros alrededor del Sol, las superficies de los astros en ese nuevo modelo que es la elipse, que tiene 2 centros, se convierte en inteligible al punto de quedar atrapado en una fórmula científica. Bueno, entonces tenemos definición de ciencia, matemática y datos, como hacían los egipcios con la trigonometría del río Nilo. No es matemática sola, no es data pura, es baile y juego entre ellos, lo dice Strasser, por eso se los tengo a Strasser. Entonces, esa es la primera escena y esa es la escena cartesiana, porque entonces se va a necesitar a alguien que legitime el lugar del sujeto como productor de episteme y de ciencia. Y así surge la psicología en forma magnánima, genial, con un sujeto absoluto. Pero ¿cómo hago para tallar un sujeto en un universo tan religioso? Porque no se podía no ser religioso. Cuidado. Me olvidé de decirles que cuando Giordano Bruno viene de Praga a Roma y dice lo que escuchaba en Praga, los mundos infinitos, etc., dura 5 minutos y es quemado en la Piazza del Fiore. El mismo Galileo, cuando empieza a decir lo que ve y a escribirlo, es acosado. Y va a ser un argumento jesuita el que lo salve. Y ahí voy a introducir una nueva elemento que nos va a permitir atravesar la clase, que es el elemento de ficción, un como si. La representación va a ser un como si. Y voy a adelantar el segunda idea de conciencia, en la cual unos neurólogos americanos van a decir que la conciencia es una metáfora, además del telescopio, que ya lo puse a jugar, de un teatro isabelino, del teatro. Un como si, un foyer con actores, iluminación como acá, como está pasando acá. La conciencia
además de un telescopio, es una representación, un escenario donde transcurren cosas en forma iluminada. Fíjense qué belleza este dibujo del teatro isabelino. Acá transcurrían las comedias, los dramas de Shakespeare en la Inglaterra isabelina del siglo XVI. Dos metáforas ya para la conciencia. Descartes va a ser quien construye y talle ese nuevo sujeto, que vamos a llamar sujeto nociológico, que en concreto va a ser la conciencia cartesiana, lo que nos va a resultar al final de la clase. Bien, entonces necesito toda la corte de Rodolfo, sus alquimistas y sus cabalistas y sus numerólogos, porque ahí van a culminar tres culturas: la árabe, la cabalista sefardí y la católica. Prueba de ello, el reloj de la ciudad de Praga. Tiene las horas, los 12 apóstoles y los 12 signos zodiacales. Por eso se llama la ciudad mágica. Entonces, entre este mix entre el Dante y la corte de Rodolfo, voy a tironear un conceptito más. Antes de Descartes, los pecados capitales. Y sí, la obra de Dante, Los infiernos, son un catálogo de pecados capitales. ¿Sabían esto? Lujuria, envidia, soberbia, gula. A cada pecado lo retrata. Cada uno se va al otro mundo retratado y movilizado en su pecado. Y el pecado es una pieza que yo necesito entre las patos y pasio capitate, que desarrollé la primera clase, los pecados y un recupero de la noción de pasión, acallando la noción de pecados. Entonces, el transcurso de un pecador, que es lo que retrata el Dante, el pecado quiere decir peca, falta, manchita, suciedad. ¡Qué hermoso concepto! Antes de Descartes, los pecados capitales. Después de Descartes, las pasiones del alma. Por eso me sirve también Ariel. No sé si van viendo. Vuelvo. Entonces, me voy a quedar de vuelta con la imagen de los cielos, de la Sixtina, del Miguel Ángel, donde están todos. La creación de Adán y Eva, una belleza. Ese mapa del cielo es un mapa pre-cisma, porque en el interín se produce la reforma religiosa, el quiasma, la ruptura. Y cuando uno abandona la Sixtina y se da vuelta, ve el juicio final de Miguel Ángel, poblado de violencia, de agresividad, de enojo, de ira. Un Dios iracundo. Es la única vez que lo vi a Dios retratado violento, enojadísimo con todos por lo que ha pasado. Entonces acá se rompe una idea de mundo. ¿Y por qué tengo que decir esto de Descartes? Y porque Descartes va a ser el hijo de la contrarreforma, que es la respuesta de la Iglesia a la reforma. ¿Y cuál es la respuesta? Los jesuitas. Vamos a empezar a situarlo a Descartes. Descartes es un huérfano criado en La Flèche, la mejor escuela jesuita de París. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es un jesuita. Es un jesuita puro. Nunca va a tener problemas con la Inquisición y con la religión si él es. Y acá me interesa entonces empezar a esbozar otra escena que está agazapada, y es que es el surgimiento de los grandes reyes políticos. La escena cartesiana es la corte de Luis XIV, París, y ahí el escenario donde él vaya a presentar su nuevo sujeto, desafiador de toda autoritas, el nuevo sujeto productor de ciencia. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. En una lámina
tengo acá, no importa si la ven bien o mal, está Descartes en la corte. Fíjense cuál es la escena social. El rey, sus consejeros, los nobles, los curas, los jesuitas. O sea que socialmente acá había dos estados, los nobles y los religiosos. Y él es un as en la manga, una carta ganadora jesuita. Por eso va a poder decir lo que va a decir. Por eso lo va a poder aconsejar a un Galileo cómo salir con el argumento de la ficción. Ahora vamos ahí. Fíjense cómo están vestidos. Todos tienen sombrero y peluca. Descartes es pobre, ni sombrero ni peluca. Los detalles de Philippe Arié gritan, no hablan, gritan. Vamos a ver qué dice él. Hay unos ingleses que le reconocen a Descartes que Descartes esculpe por primera vez un sujeto propio, que se vale de su propia inteligencia y que esgrime su derecho a desentrañar los misterios de la naturaleza. Entonces me voy acercando ahora a Descartes. Ya tengo todas las piezas para ponerlo a funcionar. Su grupo de amigos, su lógica de búsquedas, sus escenarios dobles, la iglesia, los reyes, el huérfano, el libre también por eso. Bueno, ahora sí, vamos a decir que le copia a Luis XIV y su modo de legitimar. ¿Cómo es el modo de legitimar de Luis XIV? Me detengo 2 minutos en Luis XIV. Todo en público. Él logra atrapar la corte en un alajero que es el Versalles, sutilmente, domesticándolos. Vos desayunás conmigo, vos jugás a las cartas, el baile de esta noche, el concierto, Perrault haciendo sus cuentos de domesticación social, esa es otra joya, todo en público. Las reinas paren en público. Todo se utiliza lo personal para hacer una mostración legitimadora de discurso autoritas. Y el rey dice, je suis l'état, l'état c'est moi. Es decir, el Estado soy yo. De paso, otro detalle, y ya entro en el pobre Descartes, que es detalle tipo Ariel, la lengua que usa. La lengua de la iglesia, la lengua autoritas, la lengua oficial de los jesuitas es el latín. Hasta los jesuitas paraguayos provenientes de Austria, de Inglaterra, de Italia, de España, se comunican entre ellos en latín. Hay frases inaugurales de Descartes en latín. Por ejemplo, la más famosa. Je pense, je suis. Es decir, cogito ergo sum. La dije en francés. Porque acá va a haber un tironeo que les pido que observen en el material que van a tener que escudriñar entre la lengua autoritas, el latín, y las lenguas vernáculas, propias de cada pueblo y de cada país. El francés, el italiano, el alemán. Y sí, las Biblias son traducidas, por ejemplo, del griego al holandés. ¿Por quién? Después les digo. Al francés, al inglés, al alemán. Lutero la traduce. Entonces hay una pulseada entre la lengua vernácula y el latín. Y una nueva sincronía con el griego. Vamos a ver que Descartes empieza hablando en latín y después sigue hablando en francés, por ejemplo. Miren ese jueguito. Miren el jueguito de los domicilios, poder central, poder periférico, y ahora lo vamos a alargar a Descartes. De Descartes voy a decir 3, 4 cosas y voy a ir a las 3 nociones que yo necesito para las pasiones. Lo primero que hace Descartes es decir esto en la corte, en público. ¿Qué hace Descartes? Se despoja de toda autoritas, de todo pasado,
diciendo que aquello que alberga la más mínima duda va a quedar afuera. Estratégicamente elige un autoritas, que es Aristóteles, recientemente conquistado por la Iglesia a través de Santo Tomás, porque entonces ustedes van a ver que el Tratado de las Pasiones es de Santo Tomás, uno de tantos. Y se dedica a pelearse un poquito con Aristóteles por el tema de los mapas. Recuerden que los mapas circulares hacen obstáculo a una mente como Kepler hasta que los destraba. Entonces la autoritas no le va a pelear al rey, la autoritas, la va a pelear indirectamente a través de Aristóteles y la escolástica de Tomás. Tampoco va a tocar las autoritas médicas de Hipócrates y Galeno, las deja intactas, como van a ver en el texto que ustedes tienen que leer, que es un texto póstumo, un texto médico, que es el Tratado de las Pasiones del Alma, donde las autoritas médicas de un Galeno están intactas. Entonces él se despoja de las autoritas en un momento epistemológico fundacional, el que es el momento histórico, porque todos conocemos el discurso del método. Fíjense que acá en el libro que ustedes tienen que leer el Tratado de las Pasiones, que es un texto periférico, póstumo, médico, de 1650. Pero el texto fundacional cartesiano es el discurso del método. Entonces yo voy a empezar por el discurso del método a decir 3 cosas y me voy a ir deslizando hacia el Tratado de las Pasiones, que se escribe gracias a que el primero hace la fundación epistemológica del hombre de ciencia, que eso en nuestro campo se llama la conciencia cartesiana. Se despoja de todo. Se despoja de lo que ve. Se despoja de los sentidos. Se despoja del cuerpo, porque todo conocimiento que proviene del cuerpo puede inducir error. Y acá tenemos un jesuita que está produciendo en España que lo necesito. ¿Y saben quién es? Calderón que dice, ¿y qué sé yo? Si lo que siento es una alucinación, si toda la vida es sueño y los sueños son. Calderón, desde una representación teatral, ya está hablando de la ficcionalidad de lo que nos va a encontrar al final de la clase, que es la palabra representación. Calderón de la Barca, un Gracián que está actuando en las Cortes, diciendo cómo hay que hacer la representación social del comportamiento cartesiano, cortesano esta vez. Entonces vuelvo a Descartes. Se despoja de todo, de los sentidos, todos estos despojos, todos estos descartes, qué hermoso como Descartes, van a ser el material del programa que ustedes van a tener que atravesar. Fuera los sentidos, porque los sentidos me pueden engañar. Lo sensible me puede engañar. Y para hacer ciencia yo no puedo centrar fuera el cuerpo, que el cuerpo es loco. Fuera el mundo directamente, porque yo qué sé si no es una apuesta subjetiva, como dice Calderón o como va a decir después. Entonces se va despojando de todo hasta que hay algo que resiste. Y eso que resiste, él lo va a decir así. De lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. Y dudar es pensar. Y pienso. Luego existo. Esta frase tan inocente está propiciando una nueva identidad para el sujeto, autónomo del mundo, autónomo de lo que yo vea de las cosas, autónomo de lo que me digan, autónomo de todo. Una identidad de un sujeto libre, solos en la madrugada, solo. Pienso. Ese es el nuevo sujeto que va a esculpir Descartes. Así nace la psicología. ¿Y cómo es ese sujeto? Automáticamente estoy golpeando. No va a dejar que sea el alma, ni el alma griega, ni el alma de Tomás en las pasiones. No, lo quiere cosa.
lo quiere sustancia, para oponerlo a otra sustancia, a otra. Dos sustancias. Primero esta, el cogito. Además hay un detalle jesuita que no lo voy a dejar pasar. Esto es un acto por el cual la conciencia se captura a sí misma. Se llama introspección fundacional. Lo primero que encuentro es mi propia conciencia. Entonces, cuando uno lo torturan, cuando uno pasa miles de cosas, solo tiene eso. El último límite, el último borde. Y acá no estoy escuchando que esté Dios, ¿eh? Ojo con esto. Tiene carácter sustantivo indicar la conciencia, para evitar que el alma griega, el alma católica, se la almuerce esta cuestión. Entonces, una vez que la tiene cosa, soy una cosa que piensa, la opone a otra cosa, porque es un hombre de ciencia. Res cogitans, res extensa. Este es el dualismo cartesiano. Hay un dos sustancias. Res, además de vaca, es cosa. Cosa que piensa, cosa medible. De paso ya vamos viendo la idea de naturaleza que va teniendo. Qué hermoso esto. A partir de esto hay un sujeto y hay un objeto. Y una cosa es el pensar y otra cosa es lo pensado. Pero antes de seguir con esto, reparen en que la introspección se parece al examen de conciencia. Es una cosa jesuita. Esto prueba que Descartes no es solo filósofo, no es metodólogo solamente, no es epistemólogo, es un hombre de ciencia. ¿Y cuál es el mérito cartesiano? Que él dice que si uno entrena la conciencia y el pensar, cualquier hombre es capaz de producir en ciencia. No es un tema de Illuminati, de dones divinos, de dioses. Cualquiera, si se entrena, puede pensar en ciencia. Y eso es lo que él propone, por eso se llama método. Método. ¿Cómo hacer que mi inteligencia produzca? Cualquiera, no un Leonardo, no unas mentes brillantes, no, cualquiera, si se entrena. Ese es el golazo más humanista que se puede conseguir. Y por eso Luis XIV le saca el sponsoreo. Y por eso el siguiente domicilio de Descartes va a ser Ámsterdam, donde está Vesalio. Bueno, voy cerrando, me piden acá, no llego a cerrar. Necesito decir entonces que Descartes da el método para pensar. Y acá escribe el Tratado del Hombre, que es uno de medicina, en 1640, y después termina con el Tratado de las Pasiones. En el Tratado de las Pasiones, Descartes va a decir que las pasiones, después del dualismo, que es el mapa cartesiano, va a decir que las pasiones están en las junturas del alma con el cuerpo. O sea que va a ir a trabajar ahí. Y el último concepto con el que voy a cerrar la clase es el de representación o copia fiel de lo real. Una vez que él tiene dibujado el mapa, sale a la casa de lo real. ¿Con qué? Con las ideas matemáticas, con el análisis, impactan lo real y de ahí atrapa la representación. ¿Y qué es la pasión? Es una de las formas de la representación. Sigan ustedes en el texto.